en este segundo código estamos en la parte de cómo graficamos y explicamos el código de un campo magnético en una espiral circular. Y lo primero es, como se indica, pues borrar todo, dejar en blanco todas las figuras, nuestra consola, todo para que no haya ningún error por alguna otra ejecución que hayamos hecho. Y posteriormente, para empezar a calcular el campo magnético, empezamos declarando las variables que vamos a usar en la espira. Y dentro de esto van todas sus medidas, los planos que vamos a usar y sus coordenadas. Primeramente ponemos las cuadrículas que son del eje Z, después del eje Y después del eje X, que como vemos son 51, 51 y 25. Después el radio, ya que se trata de una espira que es perfectamente circular, que sería de un valor de 6. La corriente a través de la espira, que es de 3. Su permitividad del flujo eléctrico en el vacío, ya que no hay nada más que la afecte, es de 1. Y posteriormente genera 24 ángulos con una separación de 15 grados para que el círculo pueda evaluar todas las coordenadas de la espira. Y posteriormente, con las funciones trigonométricas respectivas, para el eje X y el eje Y, se calcula el ángulo. En el caso de X usamos coseno, en el caso de Y usamos seno. Y después se pone el rango de las coordenadas en Y y en Z. En este caso no vamos a usar el plano que está en X, únicamente será Y y Z, que como vemos, para la gráfica es de menos 25 a 25 y de 0 a 50 en Y y Z respectivamente. Después convierte las coordenadas a 2D en el plano Y y en el plano Z únicamente para evaluar sus coordenadas en cada plano. Y después se crean dos variables a través del eje Y y Z, que son ciclos para básicamente cuando tengamos que hacer los cálculos, se esté repitiendo para que vea cómo se afectan completamente estos dos planos. Para la siguiente parte del código se calcula el vector separación entre el diferencial de la espira y un punto en el que se va a evaluar el campo magnético. Y por lo cual primero se calcula el componente X del vector separación utilizando un for para poder utilizar cada una de las separaciones del diferencial de la espira. Después se calcula el componente Z del vector separación para cada punto nuevamente. Y seguido el componente en X del diferencial de línea y el diferencial también en el eje Y. Sí, seguido se hace lo mismo, pero en el punto N, por lo cual se evalúa en N, que como vemos anteriormente fue definido como 25, que va a ser la cuadrícula en X. Y se realizan todos los cálculos para saber cuáles los componentes exactamente en ese punto. Y se calcula el producto cruz entre el diferencial de línea y R, que es la separación, para obtener el campo magnético. Se utiliza un for para poder obtener cada uno de los puntos y poder realizar el producto cruz correctamente para obtener la magnitud del vector de separación, sacándole raíz, ya que se conoce que se forma un triángulo rectángulo entre el diferencial de línea y el R. Y seguido se calcula el componente según la ecuación de Biot-Savart en X y en Y y en Z, para poder conocer cuánto valen sus componentes. Ya que sabemos cuánto vale cada componente, bueno, ahí tenemos las fórmulas para obtener cuánto vale cada componente. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es obtener la suma. Empezamos declaramos que cada componente del campo magnético, es decir, Bx, By y Bz, deben iniciar en 0. Ahí va, eso solo es para inicializar la suma. Después, lo que se hace es que se suma el campo magnético de la espira en cada componente. Por eso ahí tenemos un ciclo para que de 1 a n, que era como tenemos anteriormente 25,
va a ser un ciclo en el que va a sumar todos los campos magnéticos. Por ahí tenemos cada componente, campo magnético en X, campo magnético en Y y campo magnético en Z. Para concluir, ya con todos estos datos, vamos a realizar 4 figuras. En la primera figura lo que podemos ver es cómo se grafica la forma de la espira. Por eso tenemos ahí el círculo y sus coordenadas de dónde está la espira. En la figura número 2 podemos ver el componente en Z del campo magnético. Es la que tenemos abajo, a la izquierda. Para eso lo que hicimos fue usar el resultado que ya habíamos obtenido antes del componente en Z del campo magnético. Y en la tercera figura lo que se muestra es el componente en Y del campo. La razón por la que no se grafica el componente en X es debido a que en X el campo magnético es 0. Y en la cuarta figura, que es la que tenemos abajo a la derecha, lo que se grafica es el campo magnético en forma vectorial. Es decir, aquí ya se unen, por así decirlo, todos los componentes que habíamos obtenido antes para representarlo como un vector y no solo como plano, como en los ejemplos anteriores. Se puede observar cómo cumple con las especificaciones de que tenga la espira un radio de 6 y también los gráficos cuentan con un diagrama de colores para poder evidenciar qué tan alto es la magnitud de su campo magnético.